¿Cuál es la mejor versión de la Biblia? Por el pastor Sergio Ruiz. La respuesta a esta pregunta está en el área de la bibliología, la cual estudia el origen, preservación, canonicidad, transmisión y traducción de la Biblia. Todos hemos visto en el libro de Hechos que en Antioquía de Siria se desarrolló un núcleo muy importante de trabajo para el avance del reino de Dios. Después de la muerte de los apóstoles, esa ciudad, Antioquía, se convirtió en una escuela fiel de enseñanza, copiado y traducción de la Biblia. Su característica más destacada fue el uso del método de interpretación gramático, histórico y teológico, que es el método correcto de interpretación bíblica. Al mismo tiempo, con esta escuela en esta ciudad, se desarrolló en otra ciudad llamada Alejandría, en Egipto, otra escuela que también enseñó y copió y transmitió los manuscritos del Nuevo Testamento, pero no con la misma fidelidad, ni el mismo método de interpretación que usaron los hermanos de Antioquía. Ellos usaron el método de interpretación alegórico, el cual es incorrecto, y además tuvieron una influencia fuerte del gnosticismo, lo cual los llevó a no ser tan fieles en la enseñanza, copiado y transmisión de los manuscritos del Nuevo Testamento. Un personaje conocido de esta escuela fue Orígenes, quien, aunque está dentro de los llamados padres de la Iglesia, tenía más cosas malas que buenas. A partir de estas dos escuelas, el mundo cristiano comenzó a recibir copias de los manuscritos del Nuevo Testamento. Dos familias de manuscritos, alejandrinos o egipcios y antioqueños o bizantinos. Los hermanos de Antioquía siempre combatieron los errores de interpretación y algunos cambios que los alejandrinos hicieron a los manuscritos que circulaban. Por ejemplo, por su influencia agnóstica, los alejandrinos comenzaron a sacar de las copias textos como los últimos 12 versículos de Marcos, Juan capítulo 8, el pasaje de la mujer adúltera, Primera de Juan capítulo 5 versos 7 y 8, el pasaje de los tres que son uno, y Primera a Timoteo capítulo 3 versículo 16, un pasaje muy claro acerca de la deidad de Cristo. Con todo, los hermanos antioqueños preservaron todos los textos y formaron un bloque muy compacto de manuscritos que definían claramente el contenido preciso del Nuevo Testamento, que posteriormente se llamó el texto tradicional, del cual hoy se conoce un ejemplar como Textus Receptus, por su nombre en latín, o en español, texto recibido. Contrario al texto tradicional, las alteraciones alejandrinas de los manuscritos produjeron textos diferentes al texto tradicional, y ese texto alejandrino podía entonces encontrarse en los manuscritos que la Iglesia iba a descubrir posteriormente. La Iglesia de Siria, donde estaba Antioquía, hizo la primera traducción de la Biblia en el siglo II y usó el texto tradicional para traducir el Nuevo Testamento al sirio. Otras traducciones, como la Vulgata Latina, obra de Jerónimo, usaron el texto alejandrino a finales del siglo IV, y de esa manera se configuraron dos fuentes para hacer traducciones. De otro lado, hay dos maneras de traducir la Biblia. A una se le conoce como equivalencia formal, y a la otra como equivalencia dinámica. En la primera, equivalencia formal, cada palabra tiene un equivalente en el idioma receptor. Y en la segunda, equivalencia dinámica, no se tiene en cuenta las palabras, sino los conceptos o las ideas, y el traductor traduce la idea que él entiende de la fuente de la cual está traduciendo.
Con esto ya podríamos responder a nuestra pregunta: ¿cuál es la mejor traducción de la Biblia en nuestra lengua? Pero antes, debemos mirar otro hecho importante en la historia de la Biblia y su traducción. Después de ver que a través de los siglos, en la Iglesia de Cristo ha habido entonces dos fuentes para hacer traducción, el texto tradicional y el texto alejandrino, y dos formas de traducir la Biblia, equivalencia formal y equivalencia dinámica. Ahora trasladémonos a la mitad del siglo XIX, 1850 más o menos. Allí surge un fenómeno derivado del racionalismo heredado de la época del Renacimiento llamado la teología liberal. Los hombres que sostienen esta postura no creen en la inspiración plenaria y verbal de la Sagrada Escritura, ni que la Biblia es la palabra de Dios, sino que la Biblia contiene la palabra de Dios. Y en su afán de descubrir dónde está la palabra de Dios en la Biblia que tenemos, cuestionan el texto tradicional, ampliamente usado para traducir la Biblia hasta ese momento, y comienzan a buscar los manuscritos más antiguos, supuestamente para encontrar el verdadero texto del Nuevo Testamento, como si Dios no nos hubiera dado su palabra de manera confiable hasta entonces. Dos hombres, entre esos dos teólogos liberales, especialmente se dedican a esta tarea. Sus nombres, Westcott y Hort. Ellos se van a la historia de los manuscritos existentes y usan tres manuscritos que supuestamente son los más antiguos, llamados el Sinaítico, el Vaticano y el Alejandrino, llamados así por el lugar donde fueron encontrados. Ellos toman estos tres manuscritos cargados con los errores alejandrinos ya mencionados, y con el pretexto de que por ser más antiguos que todos los demás, deben contener el texto más fiel del Nuevo Testamento. Entonces elaboran una nueva fuente para el griego del Nuevo Testamento y la llaman texto crítico. En ese texto crítico se omiten los pasajes que antes mencioné, como los últimos 12 versículos de Marcos y 1 de Juan capítulo 5 versículos 7 y 8. Y estos hombres le dicen al mundo cristiano que ahora sí tenemos una fuente confiable del Nuevo Testamento, menospreciando totalmente el texto tradicional de la escuela antioqueña. La iglesia entera cree todo eso y comienzan a hacerse traducciones del Nuevo Testamento, usando solamente el texto crítico de Westcott y Hort. Es por eso que algunas de las versiones que ahora tienes en tu casa no tienen esos textos, o si los tienen una nota al pie de página que dice: este pasaje no se encuentra en los manuscritos más antiguos, o este pasaje fue añadido en manuscritos posteriores. Y con esto, la iglesia entera tiene dudas de si esos pasajes estaban en el manuscrito original o no, y por ende, duda de la preservación que Dios dio a su palabra. Ese es el servicio que Westcott y Hort le han hecho a la iglesia de Cristo. Pero hay pruebas suficientes de que esos textos sí estaban en los manuscritos originales. Una de esas pruebas son unos libros llamados leccionarios, que eran escritos por los pastores de los primeros siglos, en los cuales escribían el orden del culto de adoración y todo el sermón que predicaban. Resulta que hay leccionarios del siglo II, anteriores a los códices mencionados, que contienen sermones de 1 de Juan capítulo 5 versos 7 y 8 y de todos los demás textos en disputa. Así pues, nosotros pensamos diferente a Westcott y Hort y a otros hermanos que han abrazado su teoría. Mientras ellos creen que estos pasajes fueron añadidos después de los códices Vaticano, Sinaítico y Alejandrino, los más antiguos, por un escriba bien intencionado, nosotros creemos que fueron quitados antes de que se escribieran dichos códices por un falso creyente influenciado por el gnosticismo,
y por eso estos códices no los contienen. Un verdadero creyente nunca añadirá a la palabra de Dios, pues teme a la amenaza de Apocalipsis capítulo 22 versos 18 y 19. Pero un falso creyente sí quitaría la palabra de Dios por el engaño en que está. Muchos maestros de bibliología enseñan apoyando el texto crítico y promoviendo las dudas que tiene aún buena parte de la Iglesia sobre la autenticidad de estos textos. Pero pruebas como las que mencionamos dadas por los leccionarios devuelven la confianza en esos versículos y muestran la preservación que Dios hizo de su palabra, lo cual es algo demasiado grande para todo creyente. Ahora sí podemos entender cómo definir cuál es la mejor versión de la Biblia en determinado idioma, lo cual, como ya he mencionado, se hace definiendo la fuente, texto tradicional o texto crítico, y el método de traducción, equivalencia formal o equivalencia dinámica. Con eso en mente, vemos que la mejor versión en español hasta hoy es la Reina Valera de 1602, difícil de leer por su español antiguo. Para nuestros días, es la Reina Valera de 1909 y la Reina Valera de 1960, esta última que es la que, hasta hoy, usamos en nuestra iglesia. Otras Biblias como la de las Américas y la Nueva Versión Internacional son traducciones del texto crítico, la primera en equivalencia formal y la segunda en equivalencia dinámica, lo que las hace traducciones inferiores. Obviamente no vamos a reaccionar ahora de una manera fanática, satanizando todo lo que no venga del texto tradicional. Al contrario, vamos a hacer un buen uso de ellas. Pero sí consideramos que es importante saber cuál y por qué es la mejor traducción en nuestro idioma y declararla como la Biblia oficial de nuestra iglesia. Mantener la Reina Valera de 1960 como la mejor traducción a nuestro idioma es seguro para nuestra defensa de la verdad. Nuestros hermanos de la Sociedad Bíblica Trinitaria han hecho una buena traducción del Nuevo Testamento a partir del texto tradicional y están trabajando en el Antiguo Testamento. Tal vez esa traducción llegue a ser tan buena como la Reina Valera del 60, pero eso está por verse. Ruego a Dios que todo su pueblo vea su palabra escrita como lo que es, la segura, infalible, inerrante, todo suficiente y totalmente confiable palabra que vino de Dios, para enseñar y guiar a su pueblo en esta era de la fe.